Buenas noches con todos. Me presento, soy el doctor Julio César Chomba Valverde, médico residente de segundo año de cirugía general de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la automedicación. Cuán importante es no recibir automedicación y por el contrario, uno siempre consultar, siempre indagar, siempre tener a bien hacer alguna prescripción médica previa autorización de su médico tratante. Es importante tener en cuenta estos factores, ya que si no vamos a cumplir con estas, eh, por así decirlo, estos consejos que se les da, quienes van a ser los más afectados van a ser ustedes, como población. Esta ponencia está dirigida al público en general, para que tengan conocimiento sobre la automedicación. Esta automedicación la estoy orientando un poco al ámbito de abdomen agudo, un ámbito quirúrgico, ¿no? Entonces, para nosotros en el ámbito quirúrgico es muy importante que el paciente eh, no reciba una medicación previa para no enmascarar el dolor, para no generar una duda diagnóstica, ya que si hay algún tipo de duda diagnóstica, un diagnóstico mal dado o por así decirlo, enmascaran el dolor porque tomaron algún medicamento, algún analgésico, un antibiótico, un espasmolítico, va a generar que una demora en la atención, ya que el diagnóstico es dudoso. Entonces, esto va orientado más hacia ese sentido, ¿no? Al sentido de formar conciencia de que el paciente debe de primero buscar una atención médica para posteriormente ser medicado, ¿no? Primero conocer, primero saber de qué se trata. No se tratan síntomas, no se tratan, eh, por así decirlo, la fiebre, el dolor, las náuseas, ¿no? Se trata una enfermedad. Eso es lo importante. Es un peligro el automedicarse, porque pueden generar repercusiones en ocasiones muy severas, ¿no? Por ejemplo, pueden generarles un, una reacción adversa que ustedes no supieron, que tampoco supo el farmacéutico que les recetó, o un amigo que, por ejemplo, les dijo toma tal o cual producto y porque a mí me dio lo mismo, y pues generar una repercusión en eso, en su salud, ¿no? Es un peligro automedicarse. La OMS habla de la automedicación responsable, ¿no? La automedicación responsable, según la OMS, es la libertad de cada persona para consumir medicamentos disponibles para la venta, sin prescripción médica, siempre y cuando el tratamiento de enfermedades o síntomas son reconocibles por el paciente mismo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, yo tengo solo una migraña, solo un dolor de cabeza, ¿no? Que me genera, por ejemplo, eventos estresantes, ¿no? O, por ejemplo, algún golpe, ¿no? Yo podría tomar un medicamento para eso que ya conozco, ¿no? Pero si ustedes no conocen ese dolor, es un dolor nuevo, de esas características nunca he tenido, ¿no? Eso mejor ir a un médico. Por ello cobra especial relevancia el rol de farmacéutico y la información sobre las medicinas, ambos temas aún en riesgo en nuestro país por la imprudencia de algunas farmacias o droguerías que no solicitan receta médica para vender tal o cual medicamento, ¿no? Los antibióticos en nuestro país no están restringidos, ¿no? Los antibióticos en nuestro país, no en todas las farmacias le solicitan receta médica, ¿no? A diferencia de otros países donde sí te solicitan receta médica para todo tipo de medicamentos.
hasta para los AINES, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? La cultura, el conocimiento de ciertas zonas, de ciertos lugares, a diferencia del nuestro, ¿no? Entonces, cuando sientas síntomas de fiebre, dolor corporal, dolor de ojos, brote en la piel, no te automediques. Busca atención médica de inmediato. Es lo recomendable, es la recomendación que se hace. Es muy importante tener en cuenta que síntomas como la fiebre, el malestar general, pueden no deberse a un simple dolor de garganta o resfrío, ¿no? Entonces, es muy importante acudir al médico. ¿Por qué se automedica la población en general? ¿Cuáles son las causas? Generalmente son por dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de espalda. No, si me golpeo y tengo una contractura, sí, puedo tomar algún medicamento para que me baje el dolor, pero si el dolor persiste, continúa, yo debo acudir a un centro médico, no y buscar la atención de un médico. Las picaduras o mordeduras, no los resfríos, tos o dolor de garganta, las diarreas, la digestión, malestar general o estomacal. Son cosas que uno puede malentender o malinterpretar y generar una repercusión, ¿no? La automedicación está mal dirigida, genera riesgos en el retraso, en el diagnóstico o la potenciación de los efectos secundarios. Hay algunos efectos adversos que quizás no puedas conocer, que no puedas entender, ¿no? Y entonces en ese ámbito sí es muy difícil atender al paciente de una forma correcta, ¿no? En la dosis indicada, ¿no? Muchas veces no saben dosis indicadas de sus medicamentos. Por eso es la importancia. Miren, por ejemplo, acá es un cuadro que nos muestra estadística española, ¿no? Que nos muestra a lo largo de los años el porcentaje de personas que se automedican. Miren, el 15.33% de la población se automedica en el 2017, ¿no? Este cuadrito nos muestra de la misma índole, ¿no? Literatura española, ¿no? Ellos hacen bastante estadística. Antiinflamatorios y analgésicos. El 96.3% de los encuestados afirmaron haber consumido algún analgésico de tipo antiinflamatorio sin previa consulta de un profesional sanitario, siendo el paracetamol y el ibuprofeno los más consumidos, ¿no? Entonces ahí ustedes ven, ¿no? La repercusión que tiene el consumir antiinflamatorios y analgésicos. Esto para el ámbito del dolor abdominal es un enmascaramiento del dolor, ¿no? Ustedes pueden estar tomando un analgésico para calmar un dolor, pensando que es algo sencillo, una gastroenteritis, ¿no? Me dio un dolor de estómago. Y posteriormente a esto, puede estar llevándose dentro de la cavidad abdominal un trastorno mucho más complicado, mucho más complejo, ¿ya? Entonces es importante que ustedes comprendan que no deben automedicarse, sobre todo en dolores abdominales de características muy distintas, ¿no? El abdomen es una caja de Pandora, se puede encontrar lo que sea, a eso la imagen, ¿no? Ustedes pueden pensar que es algo pequeño, pero puede ser un problema grande, ¿ya? No tomar analgésicos indiscriminadamente para tal o cual dolor abdominal. Ya siempre consultar con un médico para que ustedes no tengan repercusiones. Si por ejemplo esto se tratara de una apendicitis y no de un dolor abdominal cualquiera, entonces ustedes van a opacar ese cuadro abdominal. La intervención quirúrgica va a demorar mucho más. El apéndice se va a complicar mucho más. Ya no llegarán con una apendicitis aguda no complicada, sino van a llegar con una apendicitis aguda complicada, ¿no? Entonces ese tenor es el que nos hace recomendar, sobre todo en dolores abdominales, en cirugía abdominal, que no se automediquen con cualquier o por cualquier dolor abdominal. Siempre busquen la consulta de un médico, ya que les haga una buena anamnesis, una buena historia clínica,
una buena exploración física. Es muy importante eso. Ahí el foco del asunto en el ámbito de la cirugía, sobre todo con los analgésicos. Y también, en parte, con los antibióticos, ¿no? Los antibióticos, el 22.8% de los encuestados afirmaron haber consumido antibióticos sin previa consulta de un profesional sanitario, siendo la amoxicilina la más consumida. Por ejemplo, hay bastante resistencia de los antimicrobianos a la amoxicilina, ¿no? Estos medicamentos tienen mucho uso, ¿no? Los prescriben de manera, pues, por así decirlo, inadvertida, de manera indiscriminada, ¿no? Entonces, a ese punto va mi ponencia, ¿no? A crear conciencia en ustedes para que ustedes puedan, primero, tener una consulta médica y luego recibir medicación. Eso es lo importante. Entonces, conclusiones de esto. ¿Qué conclusiones vamos a sacar? Primero, no te automediques. Siempre consulta con un profesional o personal médico para atender o ver cualquier tipo de molestia que tengas, dolor, y él recién pueda darte la medicación. Las consecuencias pueden ser graves, pueden ser funestas, ¿ya? Primero se debe conocer la enfermedad para luego medicar. Primero conocer para luego medicar. Es importante que ustedes primero sepan qué enfermedad tienen para luego tratar dicha enfermedad con los medicamentos que uno puede consumir, ¿no? Entonces, esa es la importancia, que quede bien enfocado o bien enfocadas las conclusiones que estamos sacando ahora acerca de la automedicación. Muy bien. Eso sería todo por mi parte. Les agradezco que hayan escuchado esta pequeña ponencia. De mi parte, eso sería todo por compartir en esta oportunidad. Muchas gracias.